Buenas noches, mi nombre es Diana Solange Garay Velázquez. El presente diseño instruccional para el curso de Psicología Experimental está dirigido a estudiantes de sexto semestre de la carrera de Psicología de la modalidad virtual. Primero, para el análisis de necesidades necesitamos responder ciertas preguntas. La primera es, ¿quiénes son los estudiantes? Los estudiantes son personas que ya cuentan con una carrera, sea técnica o universitaria, o que trabajen. Eh, Son personas que difieren en edades, en ubicación sociodemográfica y en lo socioeconómico. Los estilos de aprendizaje aquí será el auditivo y el visual. Segunda pregunta, ¿qué necesitan aprender? Necesitan aprender a usar los recursos tecnológicos, también realizar trabajos de manera colaborativa, lo cual va a enriquecer su aprendizaje. Lo otro es, y sus objetivos. Los objetivos es que desarrollen habilidades tanto para usar, para aplicar e interpretar los diferentes métodos e instrumentos de evaluación. Y el otro es que adquieran los conocimientos para planificar, ejecutar los pasos para las investigaciones. Buenas noches, mi nombre es Andrea Vargas Manrique. En este momento voy a exponer sobre los objetivos del aprendizaje. Actualmente encontramos 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom, que esta representa con niveles de complejidad bajo y niveles de complejidad alto. Tenemos uno, que es recordar. Aquí el estudiante deberá trabajar la memorización y al final será capaz de definir y explicar los principios básicos de la psicología. Tenemos la segunda, que es comprender. Aquí el estudiante podrá describir y comprender diferentes métodos de investigación. En la tercera, que es aplicar, aquí el estudiante podrá aplicar las herramientas básicas para obtener resultados buenos. 4. Al analizar. Aquí podrá el estudiante comparar diferentes enfoques y ver cuál es el adecuado para la investigación. Seguimos con el 5. Aquí evaluar. Aquí el estudiante podrá evaluar los resultados obtenidos de sus proyectos y aplicando criterios y éticos, ¿no? Y el último, que es crear. Aquí el estudiante integra los conocimientos adquiridos para construir un diseño experimental. Gracias. El curso de Psicología Experimental lo hemos dividido en 4 unidades, ¿no? En la primera unidad se va a trabajar lo que son las ciencias naturales y la psicología científica, donde los 4 temas principales son la naturaleza de las ciencias, experimentos y paradigmáticos dentro de la psicología, autores que representan la ciencia y la psicología, importancia de la investigación experimental. El objetivo de esta unidad es que al finalizar el estudiante explique la importancia de la ciencia para la humanidad. En la unidad 2, competencias para la elaboración de un experimento, los temas principales son, primero, entender qué es un experimento y sus partes, búsqueda de material científico, cómo leer un artículo experimental, cómo elaborar una pregunta de investigación y los límites de una investigación. El objetivo de esta unidad es que al finalizar la unidad, el estudiante va a ser capaz de diseñar procesos de elaboración de un experimento. En la unidad 3, la metodología de la investigación experimental, se trabajará los diseños preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. Diseños que son relacionados con el análisis de la conducta, que es la población, la muestra y el control experimental, e instrumentos y aparatos en el cual se usará laboratorios. El objetivo de esta unidad es que el estudiante aplique diferentes métodos que se propone dentro de la psicología experimental mediante la elaboración de un experimento. Ya en la unidad 4 trataremos lo que es el reporte de investigación experimental, donde los temas principales son uso de recursos manuales y digitales, elaboración de un reporte considerando APA y Vancouver, cómo exponer un reporte experimental a un público noval y a un
público con pericia, pasos y alternativas para la publicación de un experimento. Aquí, en esta unidad, lo que se va a hacer es que al finalizar todo esto, el estudiante será capaz de redactar un reporte experimental y lo presentará a diferentes públicos, siguiendo pasos para la publicación de este experimento. Los recursos didácticos. Los recursos didácticos de la psicología experimental hacen referencia a los trabajos de investigación que usan métodos científicos en los que se controlan diversas variables para estudiar la conducta y los procesos relacionados con ella, como la sensación y percepción, la memoria, el aprendizaje, la motivación, las emociones, etc. Los recursos didácticos de la psicología experimental hacen referencia a los trabajos de investigación que usan métodos científicos en los que se controlan diversas variables para estudiar la conducta y los procesos relacionados con ella, como la sensación, percepción, la memoria, el aprendizaje, la motivación, las emociones, etc. También encontramos los recursos tecnológicos, que son plataformas de aprendizaje virtual como Canvas, que se usa para compartir recursos, administrar foros de discusión y pruebas y mantener un portafolio electrónico de los trabajos de los estudiantes. También hay un software estadístico que nos enseña cómo usar, como SPSS o Python para estadísticas, proporcionando tutoriales y guías prácticas para el manejo. Como decíamos, la psicología experimental usa un método de investigación para estudiar las conductas y los procesos relacionados. También tenemos diseños de actividades y materiales. Los materiales didácticos pueden ser libros de textos y recursos complementarios. También se puede complementar con artículos de investigación y guías de estudios y resúmenes. Gracias. Diseño de actividades de aprendizaje. El diseño de actividades de aprendizaje se divide en 4 unidades, en las cuales en la primera unidad se va a tener que ver una de esas actividades de aprendizaje donde que se va a hacer un debate sobre el impacto de la psicología experimental en la ciencia. De igual manera se va a tener que hacer que son líneas de tiempo en las cuales se va a ver un evento trascendencial, o sea, cómo se ha evolucionado, ¿no? Se va a ver en los años. Sin embargo, en la unidad 2 se va a tener que ver, se va a tener que formular preguntas de investigaciones, ya sean válidas en grupales, donde que se va a tener que debatir. Mientras tanto, en la unidad 3 se va a tener que avanzar actividades como se va a hacer un diseño experimental grupales donde que se va a identificar la variable que se va a elegir y también la población y el método, qué método se va a usar o qué tipo de experimento se va a hacer. Mientras en la unidad 4 se va a tener que redactar una sesión de reporte, ¿no?, del experimento, siguiendo el formato APA. Recordemos que el formato APA en cualquier investigación se realiza de manera adecuada, que es en la 7ª edición actualmente. De igual manera, se va a tener que presentar el experimento frente a compañeros, donde que se va a debatir la acción o el trabajo que se ha elaborado, ¿no? Estas actividades nos va a ayudar a nosotros a conocer más del curso, ¿no?, y aprender a elaborar que son métodos experimentales, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Jason Gutiérrez Espinosa y voy a proceder a explicar las estrategias instruccionales del curso de Psicología Experimental. Una de nuestras estrategias es el aprendizaje basado en problemas, ya que este permite que los estudiantes comprendan cómo aplicar los conceptos teóricos dados en el curso a situaciones prácticas. Podríamos proponerles desarrollar un experimento para evaluar una hipótesis psicológica, como puede ser el experimento del muñeco bobo. También ahí los podemos ayudar en el proceso de formulación, la operacionalización de las variables y también el diseño metodológico. Otra estrategia es el aprendizaje colaborativo. Esta estrategia la utilizamos porque fomenta el trabajo en equipo y ayuda al desarrollo de habilidades interpersonales. Para poder ejercerla podríamos hacer grupos de 5 o de 6 participantes
en donde cada quien desempeña un rol. Por ejemplo, aplicándolo ya al experimento del muñeco bobo, por ejemplo. Otra estrategia es de enseñanza basada en el método socrático. Esta estrategia la escogimos porque promueve el pensamiento crítico mediante el cuestionamiento continuo y la aplicaríamos de la siguiente manera. Cada vez que discutamos los resultados de los experimentos, siempre debemos invitar a la reflexión al participante que con preguntas como ¿qué alternativas metodológicas podría haberse usado? O ¿cómo interpretarías este resultado si las variables fueran diferentes? También tenemos las estrategias metacognitivas. Las utilizamos porque fortalecen la capacidad para evaluar y regular su propio aprendizaje. Y las podríamos aplicar incluyendo un diario de reflexiones donde los estudiantes documenten su proceso de aprendizaje, ¿no? Respondiendo a preguntas como si están comprendiendo bien, si es que planifican bien sus tiempos, etcétera. También tenemos el uso de tecnologías interactivas. Utilizamos esa estrategia porque mejora la accesibilidad y la interactividad del contenido. Aparte, se puede aplicar de manera muy sencilla, ya que tenemos bastante material que puede ser visto en YouTube, como ejemplo de algunos experimentos. Además, eso permite también que los propios estudiantes accedan a contenido externo que pueda ayudar a mejorar su aprendizaje. Evaluación. En este punto hablaremos de algunos puntos importantes, por ejemplo, actividades, cuántas semanas duran, cuánto es el porcentaje de cada evaluación. La evaluación de entrada, que es al inicio de la asignatura, que es requisito para poder ver en qué nivel de conocimiento nos encontramos para poder entrar al curso. De ahí viene el consolidado 1, que es un 20%, el parcial, que es otro 20%, el consolidado 2, un 20%, y la evaluación final, que es un 40%. También se tiene oportunidades para poder conseguir puntos. Por ejemplo, si sacamos mayor de 16 en lo que es las autoevaluaciones, también en los foros formativos. La evaluación de entrada es una prueba objetiva que no tiene ningún porcentaje. Luego vienen las evaluaciones parciales, que son evaluaciones teóricas, que se encuentra en nuestra plataforma, que es un 20%. También hay ejercicios grupales, actividades en línea, que también está un 20%. Luego las exposiciones grupales a través de videoconferencias o hacer PPTs y exponer, ¿no? Eso es otro 20%. Evaluación final. Las evaluaciones finales puede ser una sustentación, también puede ser evaluaciones supervisadas, que el porcentaje de válido es el 40%, que sería casi la mayor nota, ¿no? Ah, ¿qué instrumentos de la evaluación? Son pruebas objetivas, desarrollo, rúbricas, trabajos, que puede ser presentaciones PPT. También tenemos un plan de monitoreo y revisión. Nosotros, estudiantes a distancia, tenemos lo que es la retroalimentación constante a través de encuestas, foros, y también tenemos tutorías personalizadas que podemos pedir al docente. Entonces, todo esto contribuye a nuestra evaluación, ¿no? A poder enriquecernos con nuestros conocimientos.